Hemerotecas virtuales, presentado por Robin Hinoa y Yuleisi Toribio. Saludos, mi nombre es Yuleisi Toribio y estaremos hablando sobre las hemerotecas virtuales. Una hemeroteca es una biblioteca que se especializa en diarios y otras publicaciones periódicas como fotografías, panfletos, recortes de prensa, etc. Actualmente, Internet ha modificado el funcionamiento de las hemerotecas para su uso virtual. Esto partiendo de algunas causas, entre ellas que por un lado, muchas hemerotecas han digitalizado sus fondos para que estos puedan ser consultados a través de la web. Por otra parte, hay hemerotecas que, si bien no digitalizaron sus archivos, tienen algún tipo de base de datos para que el interesado pueda consultar el catálogo antes de acudir al edificio. Historia de las hemerotecas. Hace unos años las hemerotecas no estaban en Internet. Si no tenías ni idea de qué era una hemeroteca, era difícil tener constancia de su existencia. Había que ir a la sede del periódico o revista para consultar números antiguos e incluso tenías la opción de comprarlo. Desde hace unos años, los medios de comunicación escritos, la prensa, han realizado un esfuerzo para poder tener en Internet los periódicos o revistas antiguos. Para crear una hemeroteca virtual tenemos que seguir los siguientes pasos. Paso 1. Selecciona las publicaciones. Este paso parece obvio, pero es la base del proceso nuestro, puesto que determinará el tipo de hemeroteca del que se habla, así como la calidad y antigüedad de la información que se encontrará en ella. Lo ideal es que haya material con un mínimo de 3 años de publicaciones continuas. Paso 2. Digitaliza los datos. Hacer una inversión en equipos de escaneo de última generación, por ejemplo, escáneres de color AO que permiten escanear páginas de hasta 1 metro cuadrado. Estos se traducirán en imágenes digitales de muy alta calidad. Paso 3. Organiza la información. Aunque el orden cronológico parece ser el más conveniente, y de hecho es el más común, una hemeroteca puede obedecer a otro sistema organizativo. Lo importante es que la información sea fácil de buscar y encontrar. Generalmente las publicaciones se ordenan alfabéticamente por título y luego por fecha. Paso 4. Crea un índice. Una vez digitalizados los periódicos, sistemas como la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres permiten leer las páginas y crear una versión de texto de lo que se está en la página. Esta información se introduce en el sistema de búsqueda de la web y así el usuario podrá buscar miles de millones de palabras en cuestión de segundos. Paso 5. Desarrolla el espacio en la web. Una vez que se haya seleccionado, digitalizado y organizado la información, es momento de ponerla a disposición del público en orden cronológico, desde el más reciente al más antiguo. Es importante incluir un filtro de búsqueda tan óptimo y fácil de usar como sea posible. Paso 6. Consejos sobre la gestión del proyecto. Si la hemeroteca es institucional, se debe seleccionar un jefe de proyecto que debería tener la autoridad suficiente para tomar las decisiones que sean necesarias en el momento de seleccionar, digitalizar, resguardar y compartir información. Y por último, pero no menos importante, paso 7, consejos sobre la gestión de los recursos. El almacenamiento de la información en la nube o en un servidor también es una decisión importante. Mi nombre es Robin Hinoa y en este momento les continuaré hablando sobre las características, ventajas y desventajas de las hemerotecas virtuales. Las hemerotecas virtuales y las no virtuales parten de los mismos principios y aunque comparten las mismas características, funciones y a veces contenido, lo que cambia es su estructura. Las hemerotecas no virtuales poseen lugar y horario específico, mientras que las hemerotecas virtuales no tienen horario y pueden consultarse en el momento que nosotros deseemos. Recolección, conservación y almacenaje de diarios. El continuo avance del Internet asegura a los usuarios que los archivos y toda información subida a la web será conservada hasta que el mismo usuario decida borrarla. Preparación y publicación de los catálogos para lograr una mejor difusión.
Con esto queda dicho que toda información que se desee subir a una hemeroteca virtual debe pasar por un proceso riguroso hasta que se apruebe que es información segura y confiable. Después de esto dan publicación y promoción a dicha información. Clasifican sus contenidos por temas, país de origen o fecha. Es decir, cada país tiene su propia hemeroteca virtual y se debe mantener la información con fecha actual para que sus usuarios conozcan la fecha de procedencia de dicha información. Conformada por revistas, periódicos, panfletos, imágenes, fotografías y recortes de prensa. Y facilita la categorización y visualización de la información encontrada. Algunas ventajas de esta es que proporcionan información más exacta, puesto que solo tratan temas noticiosos. La posibilidad de almacenar, gestionar, distribuir y organizar los contenidos combinando imágenes con texto, sonido y video es una constante de las unidades modernas, a diferencia de las unidades de información clásica. El mismo medio digital es el que facilita la recuperación de la información de manera rápida y precisa, sin elevar radicalmente los costos. Algunas desventajas. Recursos económicos para obtener conexión a Internet. Poco control de los derechos de autor. Encontrar información dudosa y poco confiable. Algunos sitios se encuentran restringidos al uso del público en general. Una pregunta muy importante es, ¿por qué en Google, Bing o Yahoo no aparecen documentos de una hemeroteca? Bueno, muchos periódicos han digitalizado sus fondos antiguos, sin embargo, han creado documentos que no se pueden rastrear con los sistemas de los buscadores. Es decir, por ejemplo, han escaneado el periódico en forma de imágenes y eso no se puede analizar. También es posible que a los propios periódicos no les interese que su hemeroteca aparezcan en la lista de entrada de los buscadores como Google, Yahoo o Bing, puesto que prefieren que utilice su buscador ya que han invertido tanto dinero en este proyecto. Algunos ejemplos de las hemerotecas virtuales son European Newspaper, Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, Chronicling America, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, Hemeroteca Nacional Digital de México y Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Colombia. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Muy buenas, ahora nos toca a mi compañera Albelina Santiago y a mi persona María Félix Centeno hablar sobre las hemerotecas tradicionales. ¿Qué es? Una hemeroteca es una biblioteca que se especializa en diarios y otras publicaciones periódicas. Pueden funcionar en un edificio propio, en una sala específica o en un sector determinado dentro de una biblioteca tradicional. Las hemerotecas pueden clasificar sus contenidos de diferentes maneras, sea por el tema, el país de origen o la fecha. Muchos medios impresos tienen sus propias hemerotecas, que funcionan como archivos donde almacenan cada una de sus publicaciones. Hay ocasiones en que estas hemerotecas se encuentran abiertas al público en general, mientras que hay otros casos más bien, que solo se autoriza el ingreso a empleados de la empresa o a investigadores. El Internet ha modificado el funcionamiento de las hemerotecas de cierto modo, ya que por un lado muchas hemerotecas han digitalizado sus fondos para que estos puedan ser consultados a distancia a través de la web. Por otra parte, hay hemerotecas que sí, bien no digitalizaron su archivo, pero han desarrollado algún tipo de base de datos para que el interesado pueda consultar el catálogo antes de acudir al edificio. Hay muchas personas que confunden lo que es una biblioteca en sí y una hemeroteca. Y la diferencia es que la biblioteca es el sitio donde se resguarda, clasifican y organizan libros y otros materiales bibliográficos. En cambio, la hemeroteca sí es una biblioteca, pero especializada en el resguardo, clasificación, documentación y organización de diarios y otro tipo de publicaciones periódicas.
¿Qué hay en una hemeroteca? Pues contiene muchas ediciones de numerosas revistas, periódicos, noticias, marcos teóricos relativos con una fecha concreta. Ahora vamos a hablar de las características. Estas se editan normalmente por secuencias cronológicas regulares. Es una publicación que siempre está en curso. Su autoría es colectiva, es decir, que es una obra hecha por varios autores. Presenta una continuidad tanto en la propia edición como en una serie de atributos tales como el título, el formato y la editorial. Su duración es indefinida, puesto que existe un propósito de continuarla sin un momento prefijado para su terminación. Para terminar aquí puedo decir que si no existieran las hemerotecas en la sociedad actual, la memoria histórica en parte quedaría huérfana y carente de ser conservada y obviamente preservada, ya que las hemerotecas aportan información fidedigna y manifiesta y, en definitiva, cumple una función primordial en el mundo globalizado en el que vivimos. Bien, ahora continúo yo, Albelina Santiago, y les estaré hablando sobre los tipos de hemerotecas, o los tipos, perdón. Comenzaremos. Yo tengo que resaltar que dentro de estas podemos encontrar diferentes clasificaciones y que cada texto incluido en estas debe reunir una serie de características. Comenzaré con los periódicos. En esta clasificación se encuentran aquellas publicaciones periódicas que presentan noticias de último momento y cuenten con un formato particular en el que pueda destacarse una determinada distribución de la noticia y una tipografía diferente al resto de las publicaciones diarias. También dentro de los periódicos se pueden clasificar de acuerdo a su contenido y a su área de implementación. Por su contenido, estos pueden ser de información general o especializada, y por su área de implementación pueden ser locales, regionales, provinciales, nacionales o internacionales. Bueno, continuamos con las revistas. Si bien en su contenido podrían asemejarse a los periódicos e incluso algunos libros, se distinguen por su apariencia externa, al igual que los libros cuentan con un sumario similar al índice. Y en cuanto a su similitud con los periódicos, pueden mencionarse la regularidad de aparición. Dentro de estas se puede clasificar según su contenido, ya sean general o especializados, y por el público al que van dirigidos, como son las revistas técnicas, que van dirigidas a un público que maneja un cierto vocabulario y saberes específicos de un tema, o las revistas de divulgación, las cuales van dirigidas a un público con pocas exigencias. Luego continuamos con los boletines anuales y memorias. Estas suelen salir con una periodicidad anual y son elaborados por instituciones que desean compartir con el público en general o con aquellos que forman parte de la misma las actividades que allí realizan, ya sea el banco, por ejemplo, que celebre su aniversario, en una escuela que celebren la premiación de sus estudiantes cada año, y así sucesivamente. Bueno, ahora voy a hablar sobre los tipos. Perdón, los objetivos. Bien, los objetivos. El primer objetivo es que estas garantizan el derecho a la información. Uno de los principales objetivos de las bibliotecas públicas es garantizar el ejercicio del derecho a la información, la cultura y la lectura. Pues en estas se encuentran lo que es la prensa diaria, impresa o digital, internacional, nacional, regional o local. Y pues estas permiten al ciudadano estar informado sobre las cuestiones de la actualidad que les afectan directa o indirectamente. Su segundo objetivo es que estas garantizan la igualdad de oportunidades. Las hemerotecas también es importante a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la información, pues estas recogen todas las publicaciones oficiales, ya sea nacionales, regionales o locales, en las cuales los ciudadanos pueden encontrar informaciones sobre intereses como son las becas, subastas, también oposiciones, y que una de esas los ayuda a desenvolverse como ciudadanos.
La tercera es que conservan y preservan la memoria histórica. La hemeroteca cumple el papel de memoria de la propia comunidad. Por ejemplo, si en la escuela les piden que hablen sobre la historia de su pueblo, los estudiantes pueden ir a la biblioteca pública y buscar información sobre ello, o sobre algún acontecimiento importante en la ciudad, entre otros. También, la número 4 dice que uno de sus objetivos es ofrecen diversión y entretenimiento al usuario. La especialización y la diversificación de la prensa comenzó en el siglo XX y hoy en día continúa y se ha incluido en el tiempo de ocio de los ciudadanos. Por ejemplo, un cocinero que busca un libro de recetas, o alguien curioso que busca un libro o revista sobre algo científico que esté pasando en la actualidad o que pasó en el pasado. Continuamos con la número 5, que es ofrecen información veraz y contrastadas. En las hemerotecas se obtiene información veraz y contrastadas porque la información ha pasado un filtro editorial, es decir, ningún periódico saca nada a la luz si no está contrastado, por lo tanto la información es válida. O sea que cuando vamos a una hemeroteca no estamos utilizando información falsa, todo es verídico y legítimo. Eso es todo de mi parte.